hablaremos de las visitas que ya nos llegan para la cumbre iberoamericana, que sería la cumbre número 28 que se va a celebrar en la República Dominicana, esta cumbre iberoamericana. Dos presidentes, bueno, llegó el presidente de Portugal y con el presidente de Portugal quiero aprovechar un poquito para hablar de Portugal y de un personaje que todavía tiene bastante vigencia en la vida de Portugal. Me refiero a António de Oliveira Espinosa, el dictador más longevo que tuvo Europa. Entonces, él ya llegó anoche, vamos a hablar un poco de él y de Portugal. Y también me llama la atención un titular que es del Diario Libre sobre Xiomara Castro. Dice el Diario Libre que tras vivir exiliada aquí en el 2010, Xiomara Castro vuelve a RD como presidenta de Honduras. Bueno, yo no sé quién le dijo al Diario Libre que Xiomara Castro vivió aquí. Aquí vivió su esposo, Zelaya. Pero averigüen bien. Ella no vivió aquí. Ella incluso se quedó en Honduras encabezando todo el proceso de protesta por lo ocurrido con Zelaya. Es más, ella se convierte en una figura política a partir de lo ocurrido con Zelaya. Hasta lo que ocurrió con Zelaya, doña Xiomara era una primera dama con todas las actividades tradicionales de una primera dama. Doña Xiomara se convierte en política a partir de lo que ocurrió con su esposo, el presidente Zelaya, y ella se quedó siempre en Honduras. Se quedó siempre en Honduras, porque en la casa donde Zelaya fue apresado, no era la casa. No era la casa. No era la casa. No era la casa. Es decir, no, doña Xiomara no vivió aquí. Y yo no voy a entrar en más detalle. Pero doña Xiomara no vivió aquí. No, doña Xiomara no vivió aquí. Y no es verdad que ella regresa ahora como presidenta. Ella siempre nos ha visitado. Incluso ya ha estado aquí en el Sol de la Mañana. En por lo menos 2 oportunidades, doña Xiomara Castro, sin ser presidenta. Sin ser presidenta, pero ella no vivió aquí. Formalmente no vivió aquí. Pudo haber venido a visitar a su esposo, pero ella no vivió aquí. Entonces, bueno, ha llegado el presidente de Portugal, don Marcelo Rebelo. Ustedes saben que Portugal, que como explicaba ayer, es parte de esta comunidad iberoamericana y es la que le da el carácter ibérico, porque si fuéramos solo los países, España y las antiguas colonias españolas, entonces estuviéramos hablando de Hispanoamérica. Hablamos de Hispanoamérica porque somos España, las antiguas colonias españolas, y Portugal y las colonias portuguesas, sobre todo la colonia portuguesa mayor del mundo, o el país de habla portuguesa mayor del mundo, que es Brasil. La portuguesa es una democracia relativamente reciente, porque la llamada revolución de los claveles es una revolución del 74. Esa revolución fue la que puso fin a la dictadura de António de Oliveira Salazar. Pero ese fin hay que ponerlo entre comillas, porque fue a la dictadura, no fue a Salazar, al régimen de Salazar, porque con António de Oliveira Salazar se dio una particularidad que parece de un guión de Hollywood. Con de Oliveira Salazar se vivió un guión de Hollywood.
como dictador, que incluso fue contemporáneo de Mussolini, fue contemporáneo de Hitler, fue contemporáneo de Franco, incluso quien convence a Franco de que España y Portugal tienen que mantenerse neutros en la Segunda Guerra Mundial es de Oliveira Salazar, que además era filósofo, que era catedrático universitario, que era realmente una figura con peso intelectual de Oliveira Salazar. Entonces, resulta que este hombre, que con su fin terminó el imperio portugués de ultramar, porque Portugal fue junto con Inglaterra uno de los mayores imperios marítimos. Incluso el programa, el plan de Cristóbal Colón inicialmente era con Portugal. Entonces, Portugal con la finalización de Oliveira Espinosa, también cae como imperio marítimo, que llegó pues a colonizar una gran cantidad de países, la India, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, San Tomás, Príncipe, Macao y Timor. Todo eso eran colonias portuguesas que se fueron independizando de Portugal. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con don Antonio de Oliveira Espinosa? Este hombre padeció varios atentados. Algo parecido a Fidel, que se atentó varias veces y las cosas siempre fracasaron. Incluso en una oportunidad, Antonio de Oliveira Espinosa va a una misa en una iglesia privada, pero digamos certificada, y ahí pues es objeto de un atentado. Pero tuvo la fortuna de que la bomba explotó en un vehículo que iba al lado del vehículo donde él iba, no precisamente en el vehículo donde él iba. Entonces, las heridas no lo alcanzaron, es decir, las consecuencias no le afectaron de esa explosión. No le afectaron directamente y ahí hubo varios muertos. Y usted sabe lo que hizo el caballero cuando le quitaron el polvo y todo lo que tenía encima, que le preguntaron que lo querían recoger para que no fuera ya, que no entrara a la iglesia. Y entonces él él se sacudió su polvo y siguió caminando hacia la iglesia, y entonces cuando le insisten en que cómo es que va a seguir hacia la iglesia después de haber pasado algo como eso, entonces él dijo dos cosas. Primero, al que hay que recogerme no es a mí, sino al terrorismo. Y segundo, ¿cómo quieren ustedes que yo no vaya a agradecerle a Dios después de este milagro, de esta salvación? Y el hombre entró a su misa, etcétera. Y con atentado no se le derribó, y él padeció por lo menos 3 atentados importantes. Pero ese hombre que padeció 3 atentados importantes, sentado en su casa, en una silla, ahí mismo quedó prácticamente inhabilitado para siempre, porque un día lo visitó el callista, él usaba una silla para tratarse unas cuestiones de callos que tenían los pies, etcétera. Ahí se fue de espalda y poco tiempo después hubo que hospitalizarlo, y ahí se le desarrolló una situación en la que él estuvo en un estado comatoso durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que ya se entendía que don Antonio de Oliveira Salazar no se recuperaba jamás de esa situación, porque él estuvo varios meses sin memoria y ido totalmente.
Entonces lo que se hizo en Portugal fue que se creó un nuevo gobierno sin informar todavía de la muerte de Oliveira Salazar, porque iban a esperar el día que se produjera, porque ya se sabía que lo que había que esperar de Oliveira Salazar era la muerte. Entonces se crea un nuevo gobierno. ¿Qué ocurre que con los meses don Antonio de Oliveira Salazar empieza una ligera recuperación? Entonces, cuando él inicia una ligera recuperación, a él no le han dicho que ya él no es el mandamás, que ya él está sustituido. Él no se lo han dicho. Lo que empiezan es a tratarlo como si él fuera todavía el gobernante. Y hubo que montarle un gobierno paralelo. Lo que hacían los ministros de verdad era que se reunían en el gabinete de verdad y después también se reunían con él siguiéndole la corriente como si él fuera el jefe. Y como él todavía estaba en una situación de aislamiento, pues eso era fácil. Pero el hombre después quiso empezar a leer la prensa. Y ahí sí ponía la cuestión grave. Entonces usted sabe qué hubo que hacer. Hubo que hacer un periódico para don Antonio de Oliveira Salazar. Hubo que editarle un periódico, el periódico que él iba a leer, se le editaba y en ese periódico él seguía siendo el jefe. Y él veía sus noticias, sus cosas. Entonces, así operó durante algún tiempo hasta que se produjo su muerte. Por eso es que uno de sus biógrafos que se llama Marco Ferrari, en la biografía del dictador portugués, don Antonio de Oliveira Salazar, él la subtitula La increíble historia de Antonio de Oliveira Salazar, el dictador que murió 2 veces. Que murió 2 veces por esa situación de que al hombre hubo que instalarle un gobierno paralelo haciéndole creer que gobernaba. Entonces el régimen cambió, pero se mantuvo la dictadura ya sin don Antonio hasta que se produjo la revolución de los claveles en el año de 1974. A partir de ahí es que tenemos una democracia en Portugal. Entonces, señores, bueno, ayer